Muy buenas tardes, caballeros, señoritas, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy a las 2 de la tarde, hoy día martes 1 de septiembre. Mi nombre es José Gerardo Podestá, los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar que tiene como tema el uso de los regímenes aduaneros especiales o de excepción. ¿Ok? Hoy día vamos a hablar de los regímenes aduaneros especiales o de excepción, que son en realidad un número de 14 y aparecen en la Ley General de Aduanas. No es que se suele trabajar de manera frecuente con estos regímenes en un procedimiento regular, sino en un procedimiento mucho más orientado a aspectos con características muy puntuales que vamos a ver el día de hoy. Para comenzar, como les dije, mi nombre es José Gerardo Podestá. Yo me especializo en temas de emprendimiento e innovación. Trabajo como consultor independiente, también afiliado a la Cámara de Comercio Exterior, en el rubros de comercio internacional, administración de empresas, y también en el rubro de los arbitrajes de comercio internacional. Ejerzo también labor como docente en algunas instituciones de autorización por el Ministerio de Educación y SUNEDU, y tengo dos carreras, una en administración de empresas, otra en negocios internacionales. Punto de partida para trabajar el día de hoy. Vamos a hablar de regímenes aduaneros especiales o de excepción. En primer lugar, debemos conocer qué es un régimen aduanero. En términos generales, revisando la Ley General de Aduanas, podemos definir un régimen aduanero con tres palabras clave. ¿Okay? Un régimen en términos generales. Todavía no vamos a entrar a la diferencia de regímenes generales y regímenes especiales. Simplemente vamos a definir el término régimen. Y esa definición la vamos a hacer utilizando tres palabras clave. La primera palabra, el término mercancía. La segunda palabra, destinación. Y la tercera, DAM. ¿Ok? Son tres palabras que nos van a ayudar a definir qué es un régimen. En primer lugar, hablamos de mercancías y no de mercaderías. ¿Ok? Como punto de partida, hablo de una mercancía, más no de una mercadería. ¿Cuál es la diferencia que existe en esta terminología de mercadería, mercancía o quizá llamarlo simplemente producto? En realidad, cuando nos referimos al desarrollo de un producto puede ser un bien o puede ser un servicio. ¿Ok? Para empezar, un producto puede ser un bien o puede ser un servicio. Si ese bien o servicio es orientado o es dirigido a ser comercializado en el mercado local, se llama mercadería. Sin embargo, ojo, para que ese producto, que es un bien o servicio, sea comercializado en el mercado local, debe cumplir con ciertos requisitos, ciertas normas, contar con algunas certificaciones, permisos y autorizaciones del mercado local. ¿Ok? Recién, bajo el cumplimiento de todos estos requisitos, podríamos decir que ese producto, que era un bien o un servicio destinado a comercializarse en el mercado local como mercadería, puede ser denominado mercadería activa. ¿Qué quiere decir eso? Un producto o un servicio que ya puede comercializarse sin ningún problema en el mercado nacional, como mercadería. Por otro lado, cuando hablo de un producto, e igual puedo clasificarlo como bien o servicio. Sin embargo, no está destinado a comercializarse en el mercado local o nacional, sino que está destinado a comercializarse en el mercado internacional. De todas formas, también tiene que cumplir con ciertos requisitos, certificaciones, permisos, autorizaciones, pero ya no propias del mercado local, sino del mercado internacional. Por eso es que cuando hablamos de comercio exterior, comercio internacional, no hablamos de mercaderías, hablamos de mercancías. ¿Ok? ¿Qué es una mercancía? Es un producto que es un bien o servicio destinado a ser comercializado en el mercado internacional, cumpliendo los requisitos mínimos de acceso a dicho mercado. Primera palabra, mercancía. Segunda palabra que habíamos dicho que era clave para definir un régimen,
era destinación. ¿Qué es la destinación aduanera? Es acoger una mercancía a un tratamiento especial bajo un régimen aduanero. Por eso el término destinación. ¿Cuál va a ser el destino de esta mercancía? No el destino de manera geográfica, sino el destino en base al tratamiento. ¿Ok? En base al tratamiento. Esa es la definición de destinación. Y finalmente, DAM, Declaración Aduanera de Mercancías. Es el documento mediante el cual un consignante o consignatario, por medio de su agente de aduana, manifiesta su voluntad a la administración aduanera para realizar un despacho, ¿ok? Para informarle a la administración aduanera sobre la destinación aduanera a la que va a someter una mercancía, utilizando un determinado régimen aduanero. Entonces debemos recordar lo siguiente: cuando hablo de un régimen aduanero, necesariamente tengo que ponerme chip y pensar de que si voy a usar un régimen, debe existir una mercancía, voy a destinar esa mercancía a dicho régimen y le voy a informar a la administración aduanera por medio del llenado de una DAM, por medio de una declaración electrónica de la DAM, que voy a acogerme a determinado régimen aduanero al que voy a someter determinada mercancía. ¿Ok? Eso como punto de partida. Otro dato importante que también debemos conocer. En la Ley General de Aduanas, en la Ley General de Aduanas, nos aparecen 6 grupos de regímenes aduaneros. Aparecen 6 grupos de regímenes aduaneros. El primer grupo de regímenes aduaneros que aparece es el grupo de regímenes de importación, donde tenemos 3: la importación para consumo, admisión temporal para reexportación en el mismo estado y la reimportación. ¿Ok? 3 regímenes en el grupo de importación. En el grupo de exportación tenemos 2 regímenes: el de exportación definitiva y el de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Tercer grupo, tenemos el grupo de regímenes de perfeccionamiento, donde tenemos la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, la admisión temporal para perfeccionamiento activo, el drawback y la reposición de mercancía con franquicia arancelaria. Son, hasta el momento, 3 grupos de regímenes aduaneros: el grupo de importación, el grupo de regímenes de exportación, el grupo de regímenes de perfeccionamiento. El cuarto grupo es el grupo de regímenes de depósito, donde solo hay uno. Y finalmente, el grupo de regímenes de tránsito, donde aparece tránsito, transbordo y reembarque. ¿Por qué hacemos mención de esto? Hasta que he mencionado 5 grupos de regímenes aduaneros: los regímenes de importación, de exportación, de perfeccionamiento, depósito y tránsito. 5 grupos, pero ojo, no es que esto sea tan cierto. ¿Por qué? Cuando revisemos la Ley General de Aduanas, en la sección tercera, en regímenes aduaneros, ¿ok? En la sección tercera de los regímenes aduaneros, en el título número 7, vamos a encontrar que existen otros regímenes aduaneros o de excepción. Este es un grupo adicional, ¿ok? Que se encuentra incluido dentro de los regímenes aduaneros que aparecen en la Ley General de Aduanas. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, nosotros no tenemos 5 grupos de regímenes aduaneros. Tenemos 6 grupos de regímenes aduaneros. 6 grupos. Primer grupo, regímenes de importación. Segundo grupo, regímenes de exportación. Tercer grupo, regímenes de perfeccionamiento. Cuarto grupo, los de depósito. Y quinto grupo, regímenes de tránsito. Pero estos 5 son grupos de regímenes aduaneros generales. Existe un sexto grupo, donde se encuentran los regímenes aduaneros especiales o de excepción. Ahora, recordamos esto porque suele venir en el examen de la IAT, en la SUNET. Cuando nos preguntan cuántos grupos de regímenes aduaneros tenemos en la Ley General de Aduanas, tenemos 6 grupos de regímenes aduaneros. De esos 6 grupos, ¿cuántos son grupos que pertenecen a regímenes aduaneros generales? Solamente 5. ¿Y cuántos pertenecen a regímenes aduaneros de excepción? Solamente un grupo. Ojo, eso cuando hablo de grupos. Cuando hable de grupos. ¿Ok? Solamente cuando hable de grupos. Otro punto importante.
Recuerda, la pregunta puede ser de esta forma. ¿Cuántos grupos de regímenes aduaneros tiene la Ley General de Aduanas? Tiene 6 grupos. De los 6, 5 grupos son de tratamiento general y un grupo es de tratamiento especial. Pero si cambio la pregunta y te digo, ya no grupos, sino cuántos regímenes aduaneros generales existen, ya no te estoy preguntando por los grupos, te estoy preguntando por los regímenes dentro de esos grupos. Entonces, si yo sabía que eran 6 grupos, de los cuales 5 son de tratamiento regular y uno de tratamiento especial, y en este caso me están preguntando cuántos regímenes aduaneros de uso regular existen, tendré que contar los regímenes que aparecen en los 5 grupos generales. Tengo 3 de importación, 2 de exportación, 4 de perfeccionamiento, 1 de depósito y 3 de tránsito. Sumando esto, tengo un total de 13 regímenes aduaneros generales. ¿Y cuántos son los regímenes aduaneros de excepción? Uno adicional, 14. Trata de recordarlo como una memotecnia, ¿ok? Si tienes 13 regímenes aduaneros generales, le agregas uno y tendrías 14. ¿Por qué le agrego uno? Porque los de excepción están después de los regímenes generales. Es como si estuvieras yendo en orden. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a enfocarnos en los regímenes aduaneros especiales o de excepción. ¿Por qué se encuentran de manera completamente aislada los regímenes de tratamiento general? ¿Por qué no se encuentran distribuidos en los 5 primeros grupos de regímenes aduaneros? Y esto tiene una explicación bastante sencilla. En primer lugar, recordemos lo siguiente. Cuando nos referimos a regímenes generales, ¿ok? Regímenes aduaneros generales, los que están en el grupo de importación, exportación, perfeccionamiento, depósito o tránsito, todos esos regímenes aduaneros se rigen en base a la Ley General de Aduanas, ¿ok? En base a la Ley General de Aduanas, al pie de la letra, utilizando de por medio la logística que involucra gestión documentaria, el uso de operadores de comercio exterior, el manejo y la gestión de tiempo y plazos, el aseguramiento del correcto traslado de mercancía cumpliendo con la gestión documentaria requerida por cada operador, trámites, procesos electrónicos, físicos, etcétera. Pero todo lo que esté contenido dentro de la Ley General de Aduanas. En cambio, sucede algo muy particular con estos otros regímenes que aparecen en el sexto grupo, ¿no? En el grupo de regímenes aduaneros de excepción. No es que se rijan 100% en base a lo que dice la Ley General de Aduanas. ¿Ok? No se rigen 100% solo de la Ley General de Aduanas. Tienen un tratamiento especial. ¿Y cuál es ese tratamiento? Que estos regímenes aduaneros, especiales o de excepción, se regulan en base a convenios. ¿Ok? Se regulan en base a convenios, o inclusive en base a iniciativa de legislación nacional. Recuerda entonces esto, cuando hablo de un régimen aduanero de uso general o regular, se rige en base a la Ley General de Aduanas y al reglamento de la Ley General de Aduanas. ¿Ok? Ya tiene parametrado todo el proceso de trabajo. Sin embargo, cuando me refiero a regímenes aduaneros especiales o de excepción, tengo que hacer mención a que si bien es cierto, por un lado voy a trabajar con la ley y el reglamento, estos regímenes de excepción tienen también dentro de su operatividad, dentro de su aplicación, influencia de convenios internacionales e inclusive iniciativa de legislación nacional vigente. Vamos a ver los ejemplos. En el artículo 98 de regímenes aduaneros o de especiales o de excepción, ¿ok? Estamos partiendo de información 100% confiable, ¿ok? Esta información la estamos sacando directamente de la Ley General de Aduanas. Artículo 98, regímenes aduaneros especiales o de excepción. Me dice que estos regímenes aduaneros especiales o trámites aduaneros especiales, ojo, ya no me está hablando solo de régimen aduanero especial, me está hablando del tratamiento de ese régimen. Me dice también hay de por medio trámites aduaneros especiales. ¿Ok?
¿Qué quiere decir? Que estos regímenes son considerados especiales o de excepción, no solamente por la forma en la que se ejecutan o cómo están respaldados, sino también por los trámites aduaneros especiales que poseen. Y se sujetan, como te había mencionado hace un instante, en base a reglas que no solamente aparecen en la ley y el reglamento, sino a convenios o a iniciativas de legislación nacional, mientras que los regímenes aduaneros generales son netamente solamente orientados a la ley y al reglamento de la Ley General de Aduanas. Ahí no tiene ninguna influencia la legislación nacional, sino solamente la legislación internacional, ¿no? En los acuerdos también hay acuerdos, sí, pero son acuerdos internacionales propiamente orientados a los regímenes. Vamos a ver ahora la diferencia. El primero de esos regímenes aduaneros especiales o de excepción, ¿okay? El primero de todos esos regímenes aduaneros especiales o de excepción es el régimen de tráfico fronterizo. ¿Okay? Es un régimen enfocado al tratamiento de tráfico fronterizo, movilización de mercancías en zonas fronterizas, ¿no? ¿Qué me dice este régimen aduanero especial? Veamos. El tráfico fronterizo, la movilización de mercancías en frontera, se limita exclusivamente a zonas de intercambio de mercancías destinadas al uso y consumo doméstico. ¿Ok? Ojo, presta atención. Me dicen, el tráfico fronterizo, ya sé que es movilización de mercancías, personas y medios de transporte, pero acá me habla de tráfico fronterizo como mercancía. Se limita exclusivamente a zonas de intercambio de mercancías. Ya, muy bien. Pero destinadas al uso y consumo doméstico entre poblaciones fronterizas en el marco de un convenio internacional o legislación nacional vigente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la frontera norte de Perú con Ecuador, en Tumbes, existe un límite fronterizo geográficamente hablando por vía terrestre. ¿Ok? Ahora, los habitantes, tanto de Perú como de Ecuador, que residen en ese límite fronterizo, en esa ubicación geográfica, para poder subsistir, para poder tener calidad de vida, para poder acceder a algunos insumos, a algunos recursos naturales, muchas veces tienen que realizar un intercambio comercial. Sin embargo, si hablamos de un régimen aduanero general, podríamos decir, profesor, entonces todos los días importan y exportan. Cada vez que exportan, DAM. Cada vez que importan, DAM y encima pagan impuestos. Eso sería si nos refiriésemos a un tratamiento regular. Pero ojo que estamos hablando de un tratamiento especial, que hay un tratamiento de excepción. Y en este caso, este régimen de tráfico fronterizo nos dice que solamente va a ser aplicado de manera especial. Ojo, este régimen especial de tráfico fronterizo solo se va a aplicar de manera muy especial al grupo humano que resida, tanto en nuestro país como en otro país, en un límite fronterizo, donde para buscar subsistencia de ambas poblaciones se tiene que realizar una actividad comercial, un intercambio comercial de mercancías. Pero ojo, esas mercancías, ya sabes por qué no digo mercadería, esas mercancías deben estar destinadas solamente al uso o consumo doméstico entre estas poblaciones. Es decir, solamente pueden realizar ese intercambio comercial con un fin de uso o consumo doméstico, no para la actividad comercial interna, solo para el uso o consumo doméstico entre estas dos poblaciones fronterizas. Profesor, pero eso no aparece en la ley, no aparece en el reglamento. Efecto, no aparece en la ley ni en el reglamento. Esto aparece en un marco de convenio internacional firmado, por ejemplo, entre Perú y Ecuador. Y es más, aparece respaldado no en la Ley General de Aduanas, sino en la legislación nacional peruana. ¿Ok? Tal como sucede en este caso, entre Perú y Ecuador, sucede exactamente igual en todos los límites fronterizos, donde exista
población que necesita realizar un intercambio comercial de mercancías para poder subsistir. Ojo, acá hemos revisado el primer régimen aduanero especial o de excepción. Ya hemos visto que en realidad esto debería ser considerado una importación o una exportación. ¿Ok? Importación para consumo, exportación definitiva, importación pagar tributos, llenado de DAM, o un procedimiento simplificado, etcétera. Sin embargo, ya hemos visto por qué tiene un tratamiento especial, ¿no? Porque se le considera un régimen aduanero de excepción, porque no solamente se va a regir en el proceso de movilización de mercancías con un tema netamente aduanero, sino que también va a tener influencia de convenios internacionales y legislación nacional. ¿Ok? Por eso, ahí el grado de influencia que ejerce este convenio o esta legislación nacional por encima de la Ley General de Aduanas. ¿Para qué? Existe una excepción y ese intercambio comercial para uso o consumo doméstico no sea considerado un procedimiento regular, sino un régimen aduanero especial. Obviamente, tengamos en cuenta que existe una intendencia aduanera en este límite fronterizo, que se va a encargar justamente de velar o regular el hecho de que ese intercambio fronterizo sirva solamente para uso o consumo doméstico de esa mercancía. Y ese es el primer régimen aduanero especial o de excepción. El segundo régimen aduanero especial o de excepción, el tráfico de envíos o paquetes postales transportados por el servicio postal. ¿Qué quiere decir? Ojo, no nos confundamos, estamos hablando de tráfico de envío paquetes postales. ¿Ok? No estoy hablando de portafácil o portafácil. ¿Qué quiere decir? SerPost inicialmente apareció en el mercado como un servicio postal, ¿ok? Netamente postal. Lo único que hacía SerPost era movilizar documentos, servicio postal, ¿ok? Documentos, diarios, revistas. Netamente era de carácter postal. Sin embargo, cuando apareció SerPost en el mercado, ¿ok? Cuando apareció SerPost, ¿qué es lo que sucedió? Tan pronto apareció SerPost, el servicio postal nacional, ¿ok? El correo postal peruano, firmó un convenio a nivel internacional. Firmó el convenio postal universal. ¿Qué quiere decir eso? Existe un convenio a nivel internacional para el servicio postal de cada uno de los países. ¿Qué quiere decir esto? Existe una condición especial para que cada país tenga solamente un correo o un servicio postal oficial nacional. Y todos esos correos o todas estas agencias de servicio postal nacional, entre ellas firmaron un acuerdo universal, el convenio postal universal, donde se les da la libertad de transitar con mayor flexibilidad, con mayor libertad, asumiendo que solamente trabajan en base a movilización de gestión documentaria, ¿no? Servicio postal. Eso quiere decir que cuando apareció Serposa en el mercado, como una empresa netamente del Estado, estatal, el Servicio Postal Peruano, apareció solamente pudiendo movilizar gestión documentaria, solo documentos, files, revistas, diarios, etcétera. ¿Ok? Pero para que pueda trabajar de manera tranquila movilizando ese tipo de documentos, tuvo que firmar un convenio postal universal, el cual le daba la libertad de ingresar y salir sin ningún problema de territorio internacional, de cualquier otro país. ¿Okay? Ese nivel, ese grado de flexibilidad que se le brindó a todos los correos postales a nivel internacional fue una herramienta clave. Sin embargo, profesor, ¿qué hace SerPost aquí si no es un régimen aduanero? Pero hay un detalle especial. El gobierno peruano, aprovechando de que ya existía SerPost,
y que tenía un convenio postal universal que le permitía movilizar documentos a nivel internacional sin restricciones y aprovechando ya esa logística, junto con otros países, decidieron que ese convenio postal universal se extendiera a brindar algunos beneficios adicionales. La propuesta se manejó en la OMC, donde la OMC finalmente propuso que el servicio postal de cada uno de los países, que servía solamente para movilizar gestión documentaria, tuviera la potestad de movilizar también pequeñas cantidades de mercancía dedicadas o al consumo o al comercio. Pero ojo, pequeñas cantidades. Y es ahí donde el Perú aprovecha la logística de Serpos, las rutas que ya conocía Serpos, y decide que aparte de que Serpos pueda trabajar en base a movilización de gestión documentaria, también se le concede como función la movilización de mercancías, utilizando los regímenes de excepción. ¿Cómo? Con el procedimiento de importa fácil y exporta fácil. Por eso es que los procedimientos, tanto el de importa fácil y el de exporta fácil, tienen condiciones especiales que te ayudan a movilizar mercancía utilizando la logística de Serpos. Ahí tenemos la explicación de por qué se puede movilizar mercancía vía Serpos acogiéndote a algunos beneficios con esa declaración de importa fácil o exporta fácil. Otro régimen aduanero especial o de excepción es el que se le confirió también a las empresas privadas que trabajan como courier. Es decir, estamos hablando de FedEx, UPS, DHL, TNT. Todas estas empresas son empresas privadas, ¿ok? Que también, al igual que los operadores de comercio exterior, presentaron una solicitud para tener permiso de la administración aduanera y formar parte de un operador de comercio exterior. Por ende, son considerados también operadores de comercio exterior. Operadores, pero que dentro de sus instalaciones poseen un todo en uno. Tienen agente de aduana, agente de carga, tienen su propio almacén, tienen sus propios medios de transporte internacional. ¿Ok? Un todo en uno, pero a nivel micro, ¿no? A nivel pequeño. Entonces, se le considera el trabajo que ejecuta un courier, ¿okay? Que es considerado una empresa de transporte o envío rápido de mercancías, una empresa privada que puede trabajar en base a un régimen aduanero especial o de excepción. ¿Por qué especial o de excepción? Porque no te obliga a que contrates los servicios de todos los operadores de comercio internacional de manera individual o independiente o con un operador logístico, sino que esta misma empresa es la que te brinda todo el paquete completo. Por eso aquí tenemos un régimen aduanero especial. Y aparte se les concedió la posibilidad de que puedan trabajar, puesto que no había demasiado riesgo con Serpos, dado que tienen influencia completamente distinta, ¿no? Mientras que estas son empresas privadas que netamente buscan lucro y manejan dentro de sus instalaciones a los operadores de comercio exterior completos, Serpos ya tenía establecido sí o sí un procedimiento de trabajo y tenía mucha mayor libertad por el convenio postal universal. Por eso es que Serpos llega inclusive a algunos lugares a los que no llega tan fácilmente un courier. Si bien es cierto que esta es una empresa privada, es mucho más rápida, es mucho más segura. Sin embargo, Serpos es una opción mucho más económica, es una opción con beneficios adicionales a los que te brinda en este caso un courier. Acá hablamos del procedimiento de importa fácil y exporta fácil, ¿no? Con todos los beneficios que eso acarrea. Acá no. Acá no hay ningún tipo de beneficio de ese tipo. Otro operador, o bueno, otro régimen aduanero especial o de excepción. Número 4. Acuérdate que cuando hablamos de comercio internacional, no solamente hablamos de que la administración aduanera regula el ingreso y salida de mercancías, sino también el ingreso y salida de personas y de medios de transporte.
Y aquí tenemos el régimen aduanero especial o de excepción de ingreso o salida de vehículos de turismo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, entre la frontera entre Perú y Brasil, tenemos la vía interoceánica, que es una ruta de transporte turístico bastante frecuentada. ¿Qué quiere decir? Los medios de transporte dedicados al sector turismo, que vienen con pasajeros, pueden ingresar tranquilamente por estas zonas fronterizas, pero, pero, bajo un régimen de excepción. ¿Qué quiere decir? Este vehículo de transporte debe tener la autorización para transitar por nuestro territorio nacional, debe tener el permiso del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y debe estar registrado como tal, como en medio de transporte internacional de prestación de servicios turísticos. Así que el ingreso y salida, inclusive también la permanencia de estos vehículos de turismo, se va a regir en base a qué? Y a un convenio internacional de carne de paso por aduanas, según lo establece el reglamento. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, no solo hay ley y reglamento aplicándose aquí, sino que hay un convenio internacional de carne de paso. El vehículo va a ingresar a nuestro territorio, por ejemplo, de Brasil a Perú, pasando por una intendencia aduanera, donde va a tener una revisión completa de gestión documentaria y se le va a conceder el acceso producto del Convenio Internacional de Carne de Paso, con una autorización temporal, ¿ok? Que usualmente no excede los 30 días calendario, para que luego de ello el medio de transporte pueda salir. ¿Esto producto de qué? De un Convenio Internacional de Carne de Paso por aduanas, ¿ok? Un convenio internacional. No hablamos solamente de ley y reglamento, porque si no diríamos, el vehículo tiene la posibilidad de ingresar y salir como una aeronave, como un buque, como un medio de transporte terrestre que trae carga. No, en este caso es especial porque se trata de servicio turístico. Hay un tratamiento especial, el simple carné de paso por aduana. No sería lo mismo si este viene a ser un tráiler que trae un contenedor de 20 pies. A eso ya se considera un transporte internacional de mercancías. Ya que regular el ingreso de la mercancía y también del medio de transporte. En este caso, como es transporte turístico, tiene un tratamiento especial o de excepción, regido por un convenio paralelo, ¿no? Convenio Internacional de Carne de Paso. Otro régimen aduanero especial o de excepción que también tenemos es el del almacén libre o duty free. ¿Qué es eso, profesor? A ver, recordando un poco la Ley General de Aduanas, nosotros contamos con varios tipos de zonas aduaneras, zona primaria, zona secundaria, zonas de tratamiento aduanero especial, los ETICOS, zonas francas, etcétera. ¿Ok? Vamos a recordar un poco lo que es una zona primaria y zona secundaria. Cuando hablamos de una zona primaria, nos estamos refiriendo a territorio que puede ser considerado internacional. ¿Ok? Zona primaria vienen a ser los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, centros de atención en frontera, por donde ingresan y salen mercancías, medios de transporte y personas. ¿Ok? Sin embargo, sin embargo, existen zonas primarias que dentro de sí tienen un espacio acondicionado denominado duty free o almacén libre. Por ejemplo, en los aeropuertos, en el Perú, el aeropuerto Jorge Chávez, ingresas al aeropuerto para irte de viaje al extranjero hasta que no pases por migraciones y a la sala de embarque, tú todavía estás en Perú. Tan pronto pasas migraciones y te vas a la sala de embarque, ya no estás en Perú, estás en zona primaria. Acuérdate que la Ley General de Aduanas regula el ingreso y salida no solamente de mercancías, medios de transporte, sino también de personas. Migraciones es una instancia que pertenece a la administración aduanera. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si vas a salir de viaje de aquí de Perú al extranjero, vas al aeropuerto, pasas por migraciones, entras al centro de embarque y ya no estás en Perú. Estás en territorio internacional. Es decir, ya no rigen las leyes nacionales peruanas, sino que estás fuera de ellas. Lo mismo sucede en el aspecto comercial. Mientras estás en esa sala de embarque, existe un espacio
dentro del aeropuerto, que es el almacén libre o el duty free, que es un conjunto de locales comerciales autorizados en los puertos, en los aeropuertos, para almacenar y comercializar mercancías nacionales o extranjeras. Eso sí, como ya te encuentras fuera de territorio nacional, no hay por qué recargarte un tributo local o nacional. No tendría por qué recargarte un tributo peruano, por ejemplo, un IGB. La mercancía está exonerada del pago de tributos locales o nacionales. Los pasajeros que ingresan o salen del país se encuentran en tránsito. Justamente cuando se encuentran en este almacén libre o duty free en zona primaria, pueden comprar cualquier tipo de producto libre del pago de impuestos. Pueden consumir sus alimentos libre del pago de impuestos. Sin embargo, esto se da ¿por qué? Porque te encuentras dentro de una zona primaria, ¿ok? Zona primaria, donde no rige la ley nacional, ¿ok? No rige la ley nacional. Por ende, todos los productos que puedas comprar acá no van a gravar tributos nacionales. Y si los consumes en ese lugar y no los retiras de ahí, no consume tampoco tributos internacionales. ¿Ok? Esa es una condición especial. Se da en los aeropuertos y en los cruceros. Otro régimen aduanero especial o de excepción, las mercancías que se destinan para el consumo de pasajeros o de la tripulación en medios de transporte. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando realizas un vuelo internacional o cuando realizas un viaje en crucero. Cuando ya te encuentras dentro de la aeronave o dentro del buque, dentro del crucero, estás en territorio internacional, estás en zona primaria. Toda mercancía que se vaya a comercializar está libre del pago de impuestos. Y es más, cuando la mercancía sale del país para ingresar a zona primaria, tampoco grava el pago de tributos. Es decir, todos esos alimentos que consumes en la aeronave o en el crucero están exentos o libres del pago de impuestos. ¿Ok? Están libres del pago de impuestos. Son considerados rancho de la nave o provisiones de a bordo, exentos del pago de derechos arancelarios, tributo internacional y demás impuestos, tributos locales, que se podrían grabar en una importación para consumo. Sin embargo, aquí no. Otro régimen aduanero especial o de excepción, el material especial para carga, descarga, manipulación y protección de mercancías. Cuando hablamos de transporte internacional, marítimo o terrestre. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, para asegurarnos de que existe un correcto traslado de mercancías por vía marítima, por vía terrestre, realizamos el envío de la mercancía con material especial adicional. ¿Para qué? Para asegurar un correcto proceso de manipulación. ¿Cómo qué? Algunos equipos, algunos empaques, envases, embalajes, cinta para reforzar el embalaje, papel film, etcétera. Todo ese material especial para la carga, descarga y manipulación, inclusive protección de las mercancías, es considerado de tratamiento especial. ¿Qué quiere decir eso? Solamente está acondicionado para poder realizar un proceso de manipulación o brindarle protección a la mercancía. Cuando hablamos de transporte marítimo y transporte terrestre, hablamos de este material especial de carga. ¿Puede ingresar sin el pago de derechos arancelarios? Sí, porque no está ingresando para consumo ni tampoco está ingresando para ser comercializado, sino con un fin especial que es el de asegurar una correcta manipulación o protección de la mercancía. No grava el pago de derechos arancelarios, tampoco impuestos nacionales, ni siquiera la exigencia de presentación de una garantía. Es siempre y cuando se pueda contrastar de que el ingreso de ese material especial es para asegurar una manipulación o protección de la mercancía al momento de la carga, la descarga
estiva la desestiva. Pero así como hemos hablado de transporte internacional, acuático y terrestre en este material especial, acá también hay un caso muy particular. El material para uso aeronáutico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si una aeronave se malogra, tienes que repararla. ¿Dónde la vas a reparar? La tienes que reparar en zona primaria, en el mismo aeropuerto. No puedes sacar la aeronave y llevarla a un taller en zona secundaria que la arregle. Es imposible. Pero para poder reparar esa aeronave en zona primaria, en el aeropuerto, que necesitas repuestos, refacciones. ¿De dónde van a venir? Probablemente vienen del mercado internacional, una importación. Pero profesor, si va a ingresar a zona primaria, que es el aeropuerto, y se va a quedar en el aeropuerto, jamás va a salir de zona primaria a zona secundaria. No se podría considerar una importación, no se pagaría tributos. No, justamente por eso es que existe este régimen aduanero especial o de excepción, que permite que material para uso aeronáutico que está destinado para una reparación o mantenimiento puede ingresar sin el pago de tributos a la importación y sin que se considere una importación al 100%. Otro régimen aduanero especial o de excepción, el ingreso y salida de los contenedores para transporte internacional. Nosotros sabemos que cuando realizamos un proceso de importación, exportación o aplicamos a cualquier régimen aduanero, la mercancía se va a movilizar dentro de un contenedor. Pero nuestra actividad comercial de importación o exportación no incluye el contenedor, incluye solamente la mercancía que se encuentra contenida en esta unidad comercial, en el contenedor. Entonces, el ingreso y salida de contenedores de transporte internacional tiene un tratamiento independiente al de la mercancía, ¿ok? Se rige por disposiciones propias de su reglamento. Si no, tendríamos que hacer una importación para consumo de la mercancía y una admisión temporal para reexportación en el mismo estado del contenedor. Dos regímenes aduaneros. Sin embargo, ya se asume que el contenedor solamente sirve para poder trasladar la mercancía. No necesitas declararlo como admisión temporal para reexportación en el mismo estado. ¿Ok? Eso se rige en base a disposiciones de su propio reglamento. Otro régimen especial o de excepción, el de ingreso, permanencia y salida de muestrarios para exhibiciones en exposiciones o ferias internacionales. Cuando se trata, por ejemplo, de patrimonio cultural de la nación, estas mercancías, entre comillas, solamente pueden salir con regímenes aduaneros temporales, ¿ok? Y solamente puede atribuirse el permiso o la autorización para que se aplique un régimen temporal de exportación temporal para reimportación en el mismo estado o admisión temporal para reexportación en el mismo estado, solo por una resolución suprema, ¿ok? Solo por una resolución suprema, un decreto supremo. Y bajo la autorización del Ministerio de Cultura. Si no, no procede este tipo de tratamiento. Pero, profesor, no solamente hablamos de muestrarios o exhibiciones de patrimonio cultural de la nación, así es. También hablamos de la participación en ferias internacionales. Una empresa privada ingresa, viene a nuestro territorio para realizar una exhibición de su oferta comercial en un evento, una feria internacional. También tiene ingreso, permanencia y salida de sus mostrarios de manera especial, ¿ok? De manera muy especial. Sobre todo de la información que es promocional, de los afiches, de los volantes, de los trípticos. Y eso lo vamos a encontrar en el Arancel Nacional de Aduanas en el capítulo 98. Otro régimen aduanero especial o de excepción, el que permite ingreso y salida de equipaje y menaje de casa, es decir, que de mercancías que nos pertenecen como persona natural. ¿Ok? Ingreso y salida de equipaje que llevamos con nosotros, esta valija de mano, o homenaje de casa, mercancía que nos pertenece, se rige por disposiciones establecidas donde en el reglamento, en el cual se determina los casos en que corresponde aplicar un tributo único de 14% sobre el valor en aduana. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto?
Y en realidad, el ingreso y salida de equipaje y menaje de casa no grava pago de tributos, a no ser que, a no ser que exceda los $1,000, ahí sí hay un tributo único del 14%, aplicado al valor en aduanas. Esto se puede modificar, puede ser más, puede ser menos, sí, pero solamente puede ser modificado por un decreto supremo. Pero mira, si ese equipaje y menaje de casa que estás movilizando por un monto mayor a los $1,000, pagarás solamente un 14% como tributo único. Acá no hay ad valor en IGB, IPM, impuesto selectivo al consumo, y no hay percepción como un tratamiento regular. Acá es un solo pago de 14%. ¿Y ese porcentaje puede variar? Claro que sí, pero solamente si es modificado por un decreto supremo. La modalidad de transporte multimodal internacional también forma parte de un régimen aduanero especial o de excepción. ¿Y esto por qué, profesor? Pero transporte multimodal internacional, eso lo hemos visto en regímenes generales. Sí, pero hay un detalle especial. Ese transporte multimodal internacional, ¿ok? Se lleva a cabo dentro de zona primaria y puede incluir variantes. Que haya una descarga de la mercancía de un medio de transporte a un almacén y del almacén a otro medio de transporte, o que sea directo de un medio de transporte a otro. En base a ese vacío es que se considera un régimen aduanero de tratamiento especial. Y esto es de lo que estábamos hablando hace un instante, ¿no? Este régimen aduanero de mercancías sin fines comerciales, solamente destinadas a personas naturales, tu equipaje y menaje de casa, cuyo valor FOB no excede los $1,000, se somete a un régimen simplificado de importación. ¿Ok? Régimen simplificado de importación. Nuevamente, cualquier mercancía que no tenga ningún fin comercial y que esté destinado a una persona natural y el valor FOB no excede los $1,000, se somete a un régimen simplificado de importación. Pero es mercancía sin fin comercial que ingresa contigo, que viene contigo desde el mercado internacional. El ingreso y salida de material de guerra. Profesor, eso debería ser regulado por un régimen aduanero general y ahí necesita el certificado o el permiso de su CAMEC. En realidad, podríamos decir que sí. Sin embargo, acuérdate que acá estamos hablando no de un aspecto macro, no estamos hablando de una situación de aplicar el régimen aduanero general de importación para consumo de armamento para el ejército. Acá estamos hablando de ingreso y salida de material de guerra que rige ¿en base a qué? Tratamiento especial, sus propias normas. Por ejemplo, ¿qué diferencia el hecho de que yo pueda hacer una importación para consumo de armamento vía un servicio regular llenado de DAM a que yo aplique un régimen aduanero especial? La diferencia está en que cuando realizas el procedimiento regular, se asume que el procedimiento regular solamente aplica para el Estado, mientras que para una empresa privada aplica el proceso regular, pero se considera para una empresa privada, una empresa de seguridad, por ejemplo, una empresa de deporte, para casa, etcétera, puede aplicar ese régimen aduanero general, pero parte de su tratamiento y gestión documentaria de ingreso va a ser regulada por un régimen aduanero especial. ¿Ok? Porque explícitamente te dice material de guerra, no te dice armamento. Si yo dijera armamento, no sé, estoy haciendo una importación de revólveres para la empresa Prosegur, que es una empresa privada dedicada al servicio de la seguridad, no hay ningún problema. Puedo utilizar un régimen aduanero general. ¿Ok? Un régimen aduanero general. Para practicar deporte, caza, bueno, escopetas, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo ya estoy importando material de guerra, granadas, por ejemplo? Una granada, una bazuca. Eso ya no ingresa como un régimen aduanero general. ¿Por qué? Porque no puede ser considerado para empresa privada
ni tampoco podría ser considerado de uso frecuente o común para un deporte. Ingresa netamente como material de guerra, es decir, tiene un único fin, como reserva para una situación conflictiva, guerra. Ahí ya no hablamos de un régimen aduanero general, hablamos de un régimen aduanero especial. Y se rige en base a sus propias normas, normas que el Estado ya tiene estipuladas en el Ministerio del Interior. Por eso habíamos dicho que regímenes aduaneros especiales o de excepción no solo trabajan con la ley y el reglamento, tienen respaldo en otros convenios, en otros acuerdos, en otras normas de índole internacional o nacional, legislación nacional vigente. Estos son los 14 regímenes aduaneros especiales o de excepción que también existen y se consideran regímenes aduaneros y aparecen así en la Ley General de Aduanas. Finalmente, el artículo 99 nos habla de reglamentación específica donde nos dicen que estos regímenes aduaneros pueden ser regulados mediante una normatividad legal específica, pero de ámbito jurídico netamente nacional. ¿Ok? Un tratamiento paralelo al aduanero. Muy bien, estos han sido los 14 regímenes aduaneros especiales o de excepción que aparecen en la Ley General de Aduanas y forman parte del sexto grupo de regímenes aduaneros. Es el único grupo de regímenes aduaneros especiales o de excepción que hay, porque los otros grupos de regímenes aduaneros, los otros 5, son de tratamiento regular. ¿Cuántos regímenes aduaneros especiales o de excepción tenemos? Tenemos 14 regímenes aduaneros de excepción. ¿Por qué son considerados de excepción? Porque no se respalda solo en la ley o en el reglamento, sino también en convenios internacionales, ¿ok? Y en legislación nacional. Por eso son considerados especiales o de excepción. ¿Y son necesarios? Sí, porque nos sirven para todo lo que escapa a la aplicación de los regímenes generales puede regularse por un régimen aduanero especial o de excepción. ¿El uso es frecuente? Depende. Depende de los casos que hemos visto, ¿no? En algunos casos sí es permanente, pero frecuente depende de cuál de estos regímenes estamos hablando. Frecuente es el de Serpos, frecuente es el de tráfico fronterizo, el de transporte turístico, el almacén libre duty free, el rancho de nave, material de carga y descarga, pero esta no es frecuente, por ejemplo, ¿no? El multimodal no es muy frecuente, que digamos. El equipaje y menaje de casa que paga el 14% tampoco es tan frecuente. El ingreso y salida de material de guerra tampoco. Muy bien, ha sido todo por el día de hoy. Espero la presentación de este webinar haya sido de su agrado. En realidad hemos tenido que acelerar, si bien es cierto, son 14 regímenes aduaneros especiales. Al menos hemos tocado parte de la información básica de cada uno de ellos, tomando en cuenta que el webinar tiene una duración corta de 1 hora. Para acceder a mayor información sobre este punto, tienen algunos cursos en CAMEX, como el de regímenes aduaneros. Sería una muy buena opción. Dudas, consultas adicionales que puedan tener sobre este tema, pueden contactarme vía LinkedIn para compartirles mayor información. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.